Quiero que vayamos a Mateo 6:31, verso 33. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, diga conmigo, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora el verso 33 es la clave aquí. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es un versículo muy famoso, tristemente enfocado mal. Muchos cristianos al leerlo se enfocan solamente en lo que dice, las cosas que serán añadidas. El punto aquí es que muchas veces queremos saber qué o cuánto exactamente va a añadir el Señor si yo lo busco. Nuestra prioridad y nuestra lista y lo que estamos nosotros buscando es qué o cuánto me va a añadir el Señor a medida que yo lo busque. Es como que si la búsqueda del reino fuera un medio para alcanzar nuestro fin, el cual es una lista personal de cosas añadidas. Qué gran error. Qué lamentable es ese enfoque. Porque no estamos pendientes ni pensando en el reino, sino en las cosas del reino. Estamos buscando las añadiduras. Mi enfoque es en lo que Él me puede dar, no en lo que yo puedo ser. El enfoque es cómo Dios me resuelve mis problemas. El enfoque es cómo Dios trabaja con lo que yo tengo en mente, con mi propósito, y echamos a un lado el propósito de Dios. Le voy a decir algo: lo único que Dios va a cumplir es su propósito. El único compromiso que Dios tiene es con su propósito. Ahora, cuando usted y yo nos alineamos al propósito de Dios, entonces nuestro propósito estará permeado, recibirá también, ¿verdad?, la respuesta de Dios, porque estamos buscando primeramente el reino, y las demás cosas vendrán. Dije vendrán, no serán quitadas, serán añadidas, no eliminadas. Esto es increíble, mis amados hermanos, porque el propósito de esta afirmación de Jesús, cuando leímos en Mateo, es que sepamos que no tenemos que pensar o preocuparnos por ninguna otra cosa más que no sea el reino de Dios. Cristo nos asegura que Dios nos dará, escuche esto, lo necesario en el ámbito natural. Esto es glorioso, señores. Cristo afirma, asegura que el Padre de las luces nos dará a cada uno de nosotros todo lo que nosotros necesitamos en el ámbito natural. Y por eso, al yo buscar el reino de Dios, Cristo nos garantiza que el Padre va a cubrir todas las cosas que usted necesita, naturalmente hablando. El vestido, la casa, su promoción, su trabajo, su empresa, aquellas necesidades que están en usted. Nosotros hacemos todo lo contrario, buscamos las añadiduras. Quisiera hacerles una pregunta a la sala, y esta pregunta está en Lucas capítulo 12, verso 32, cuando Cristo dijo: no temáis, manada pequeña. ¿Qué dice? Porque el Padre le ha placido daros el reino. Es un placer, es un gusto. Para Dios es un deleite darnos el reino. La pregunta es: si Dios quiere darnos el reino, ¿por qué tenemos que buscarlo? Si Él quiere darnos el reino, ¿por qué entonces tenemos que buscar el reino? Yo diría que este es un misterio, podemos decir otro misterio del reino de Dios. Aunque Dios desea que todo el mundo disfrute de su reino, el reino solo lo recibe y lo conoce un cierto tipo de corazón. El Padre quiere, desea, anhela
que todos conozcan, que el mundo conozca el reino. Pero esto solo lo recibe y lo conoce un cierto tipo de corazón. Consideremos los siguientes versículos, por favor. Mateo 18:3 al verso 4. Y dijo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 3:2. Arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta que no se trata de decir, sino de vivir? Usted puede decir muchas cosas, pero no estar experimentando. No tiene ninguna experiencia en lo que está diciendo. Por eso, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿cómo dice? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre no vuelve a esconder, y de alegría, ¿cómo dice? Por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Si está escondido es porque hay que buscarlo. Dice, lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13:45. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrarla, una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pasar por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino de Dios. Lucas 9:6. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Finalmente, Lucas 13:23. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo en el verso 24: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les dijo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Todos los versículos que leímos describen, son puntuales, el tipo de corazón que el Padre está buscando, que el Padre quiere que lo reciban y puedan conocerlo. Nuestro Dios es un Dios generoso, amoroso. Él quiere compartirse, darse, entregarse, derramarse a todos, mis amados hermanos. Él quiere derramarse en sí mismo, en cada uno de nosotros. El punto aquí no es Dios, sino el hecho de que la vasija, nosotros, o la tierra, hablando de nuestra alma, está llena de otra semilla, de otro reino. No es Dios. El problema no es Dios. Es que nuestra alma está siendo ocupada, llena de otro reino. Y eso nos gusta a nosotros. Ese es el problema. Que nos gusta que nuestro corazón esté llena de otro reino que no es el de Cristo, lamentablemente. Jeremías nos afirma esto. Capítulo 5, verso 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizan mentira. Los sacerdotes dirigen por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. El problema es que el pueblo le gusta. El pueblo no quiere soltar. El pueblo no quiere que el Padre sea quien gobierne. No queremos entrar al reino de Dios.
No queremos que el reino gobierne, porque hay intereses allí. No queremos que arranquen las semillas que hay en el alma. No queremos. Mire lo que dice Jeremías. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes dirigen con manos, por manos de ellos mismos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? El problema no es que Dios no quiera darnos su reino. El problema es más bien que nosotros normalmente no queremos recibirlo. ¿Por qué? Porque ya estamos llenos y satisfechos del reino del yo. Estamos llenos del reino del yo. Estamos llenos y satisfechos del reino del yo, del dominio de las tinieblas. Y no queremos que el reino de Dios entre, abarque, nos llene. No queremos. En las tinieblas de nuestro corazón adámico vivimos como enemigo de la cruz de Cristo. Porque nuestro Dios es que nuestro apetito y nuestra gloria está en las cosas terrenales, no en las cosas del Espíritu. Mucha gente se gloría por lo que tiene, por lo que hace. Por lo tanto, ¿qué es el reino de Dios? Es la voluntad. Es Él mismo depositado, llenando todo nuestro espacio, nuestro terreno. Muchas veces decimos, Señor, Señor, pero no hacemos la voluntad del Padre. Muchas veces declaramos, activamos, decimos, queremos, cantamos, hablamos, Señor, Señor. Pero hermanos, solo lo decimos, pero no queremos que el Padre haga su voluntad en nosotros. Porque cuando el Padre entra a hacer su voluntad, nos vamos a tocar con la cruz. Y allí es donde tenemos que crucificar el yo. Señor, Señor, es muy fácil decirlo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nunca encontraremos la perla de gran valor si no lo vendemos todo para comprarla. No buscamos el reino de Dios como un tesoro escondido en el campo. Más bien ponemos la mano en el arado y luego miramos atrás. Por lo tanto, no somos aptos para el reino de Dios, según los versos que acabamos de leer. El reino de Dios es el gran regalo que el Padre nos ha dado. El reino de Dios es Cristo. Es lo que Dios quiere que experimentemos. Que el Espíritu de Dios establezca su propia morada, habitación, reinado en el alma de cada uno de nosotros. Pero Dios ha designado una manera muy específica, clara, puntual. ¿De qué? De encontrarlo, de recibirlo y de experimentarlo. Y experimentarlo, según Jeremías 29:11. ¿Qué nos dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué dice el verso 12? Y yo os oiré. Leamos todo el verso 13, por favor. Y me buscaréis y me hallaréis todos, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros. Dice, ¿quiénes son los que encuentran a Jehová? Ahí lo dice. Hay una versión que me encanta, dice, me dejaré hallar de ustedes. Esta versión me encanta. El Señor dice, me dejaré hallar de ustedes. Esto no es hide and seek, no estamos jugando al escondido. Yo quiero que me busquen. Es más, le voy a dar pistas para que me encuentren. No me voy a esconder tanto para que no traten de buscarme en su propio esfuerzo. Le daré pista a mis hijos para que me busquen. Yo estoy aquí, aquí me escondí. En lo más sencillo estoy yo. Hechos 17:24, ¿qué nos dice? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre,
como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Lea todo conmigo el verso 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios hizo el universo, Dios hizo la tierra, Dios hizo todo con una razón: para que busquemos a Dios. Y de alguna manera, palpando, dice, lo hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Hay un tipo de corazón muy específico que halla, recibe y experimenta el reino de Dios. Esto se trata de un corazón que está harto del gobierno de Saúl y necesita el gobierno de David. Es ese corazón que está cansado de Saúl y está dispuesto a buscar a David. Primera de Samuel 22:1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Y todo el que estaba endeudado, y todos los que hallaban amargura en su espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Así comenzó el reinado de David, en una cueva. Allí los hombres endeudados se encontraron con él. En una cueva. Comenzó con algunos corazones que estaban dispuestos a ver que su propia condición y su propia pobreza de espíritu, y a unirse a David en la cueva, unirse en Cristo en su muerte. Recuerde que David es tipo de Cristo. Por eso a Cristo le decían hijo de David. Allí en aquella cueva que metieron a nuestro Cristo, allí estábamos nosotros juntamente con él, los afligidos, los que estábamos cansados del gobierno de Saúl, aquellos que necesitábamos un cambio en nuestra vida. Así llegamos a aquella cueva. La necesidad de buscar el reino de Dios es porque somos nosotros el problema, y necesitamos un nuevo gobierno en el alma, el cual sería la única solución para nosotros. Hay personas que dicen que no saben cómo buscar a Dios, pero esto no es cierto. Buscar es la cosa más fácil y natural en el mundo. Todos saben cómo hacerlo. Todos saben cómo buscar. De hecho, usted aprendió a buscar desde el momento que usted nació. Inmediatamente usted nació, usted buscó el calor, buscó la leche, buscó la seguridad, etcétera. Luis Daniel, desde que nació, de una vez buscó la leche. Siempre estamos buscando. Este verbo no es complicado para nosotros. Por esa razón pasamos casi todo nuestro tiempo buscando algo. Piénselo. Usted buscó algo todo el día ayer. Usted buscó algo toda la semana pasada. ¿Qué estaba buscando? Tal vez alguien que te diga algo. Quizá usted me diga, pastor, yo no creo que yo estaba buscando algo ayer. Por supuesto que sí. Usted estaba persiguiendo algo, aunque sea la chancleta, usted estaba buscando en quién pensar. ¿Qué estaba planeando, leyendo, mirando en la televisión, haciendo en la computadora? Algo estaba usted buscando. Buscando dónde invertir, a qué se estaba entregando, de qué hablaba y de qué se reía, qué estaba esperando o anhelando. Le garantizo que usted estaba buscando algo, lo que consideraba su corazón. La pregunta no es
¿Cómo buscar? La pregunta siempre es, ¿qué estamos buscando? Por lo tanto, quiero decir, si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, pronto encontraremos cuánta carne tenemos que exponer. Si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, pronto encontraremos cuánta carne que exponer, juzgar y eliminar la cruz de Cristo en nuestro corazón. Cuando nos encontramos con el reino, inmediatamente la cruz va a venir. ¿Alguien está aquí, por favor? Por lo tanto, escriba esto: una búsqueda genuina siempre significa un encuentro con la cruz de Cristo. Una búsqueda genuina, por eso dije genuina, siempre significa un encuentro con la cruz de Cristo. No es cuántas lenguas hables, no es cuántos dones tengas, no es que me sorprendas con tus adivinaciones, es cuánto de Cristo tienes y menos del yo hay en ti. Ese es el asunto de la cruz. Es decir, experimentar el reino de Dios no es simplemente una posición. En otras palabras, no es algo que podamos tener sin experiencia. Wow. No es algo que podamos tener sin experimentarlo. Yo no puedo hablar del reino si no lo experimento. Yo no puedo expresar el reino de Dios si el reino de Dios no habita en mí. Y si habita en mí, por lo tanto, hay elementos que ese reino en sí mismo tiene y se expresa a través de nosotros. Digo esto porque muy a menudo la gente habla del reino de Dios como que si fuera un estado de creencia. Dicen cosas como estas: somos una iglesia del reino o de reino porque creemos en la prosperidad. Y ya para ellos eso es una iglesia de reino. Están basados en sus declaraciones y confesiones. O muchos dicen, nosotros somos una iglesia de reino porque aquí vemos milagros que se manifiestan. Y se pueden manifestar muchos milagros, no necesariamente el reino de Dios vive ahí. Otros dicen, la Biblia dice que estamos en el reino de Dios y lo creemos. Gloria a Dios, aleluya. Mi pregunta ¿es este reino o es este reino una creencia o una vivencia? ¿Es el reino de Dios una creencia o una vivencia? ¿Conoce usted el verdadero rey? Piénselo. ¿De verdad está experimentando el gobierno de Cristo, el poder de su cruz, el incremento de su reinado? ¿Está creciendo el reino de Dios en nosotros? Escriba esto: aquel que realmente busca el reino de Dios pronto descubre que estos son meras palabras. Porque esto no se trata de versículos bonitos que ponemos en la puerta de la nevera. Esto no se trata de decir yo declaro, yo confieso, yo empujo, yo digo y grítalo fuerte. No, esto se trata de que ya en cada uno de nosotros existe una semilla en la tierra de nuestra alma. Y esa semilla irá creciendo a través de la vida del Espíritu en nosotros para que la vida adámica mengüe, muera, para que Cristo crezca y viva. La única manera de conocer el reino de Dios es experimentar el poder de la vida y la muerte. Romanos 5:21 lo dice así: pero el reino de Dios también trae la muerte de la carne. Señores, por favor, miren, me reciban esta palabra. El reino de Dios, cuando viene, cuando entra, pero el reino de Dios también trae la muerte de la carne y el final de ¿qué? De nuestra relación con Adán y su mundo. El mundo de Adán, ¿cuál es? El pecado.
la autosuficiencia, el yo. Por eso dice el mismo Pablo que nosotros estábamos en el reino de las tinieblas y fuimos mudados al reino, al gobierno de su Hijo amado Jesucristo. Por lo tanto, fuimos arrancados, fuimos movidos. Ahora estamos en otro gobierno. ¿Alguien está recibiendo? Ya a mí no me puede gobernar las cosas del mundo, porque ahora la vida de Cristo habita en cada uno de nosotros. Nuevamente, estas no son palabras. Esto no se trata de creencias ni de doctrinas. Hoy en día hay una plaga en la iglesia, y la plaga es el conocimiento sin vida, el conocimiento sin experiencia. La información que usted tenga, el montón de información en la cabeza sin expresar la vida de Dios. Conocemos tantas palabras, pero no conocemos las realidades a las que las palabras apuntan. No conocemos la sustancia. No conocemos qué es lo que Dios quiere decir detrás de esas palabras. Tenemos tanta información, tantos estudios bíblicos, pero ¿dónde está el poder del reino de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hablamos y discutimos de cosas que nunca hemos experimentado. ¿Sabe la gente discutiendo por ahí de cosas que nunca han experimentado? Enseñamos, predicamos, cantamos, escribimos sobre nuestras ideas, nuestras interpretaciones y nuestras doctrinas. Mientras tanto, nuestro corazón sigue siendo una tierra llena de carne, filisteos, ídolos, abominaciones, palabras sin vida, apariencias sin piedad. No podemos dejar de buscar a Dios por muchas razones. ¿Por qué no podemos dejar de buscar a Dios? ¿Por qué? Porque es el propósito eterno de Dios tener una tierra llena de su gloria. Dios quiere tener una tierra, un lugar, un espacio, un corazón lleno de su gloria. 2, porque ya estamos siendo gobernados por una semilla diferente, una naturaleza. El alma vive como esclava de la naturaleza de pecado o de la naturaleza de Cristo. Lo dice bien Pablo 6, Romanos 6:16, el apóstol Pablo. ¿Qué dice Romanos 6:16? ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Por lo tanto, usted y yo somos esclavos de la justicia. Usted y yo somos esclavos de Dios. Somos esclavos de hacer el bien. Somos esclavos de amar. Somos esclavos de manifestar la vida de Dios donde quiera que estemos. Si usted hace lo contrario, usted entonces es usted esclavo del pecado, de la vida adámica, del caído. Y finalmente, una pregunta que todos nos haríamos hoy: Pastor José Luis, ¿cómo buscamos el reino de Dios? ¿Cómo se busca esto? ¿Cómo buscamos esto? Yo no puedo darles a ustedes 7 pasos religiosos o 3 claves espirituales para buscar el reino de Dios. No puedo hacer esto, porque esto no se trata de un método o quizás alguna intervención, alguna obra de la carne, porque esto depende del hambre y de la actitud de tu corazón. Wow. El que me busca, me encuentra. El que me busca, me halla. Pero el que me busca de todo corazón, no por palabras. Amén. Si yo pudiera
tratar de contestar esta pregunta o de ofrecerle a cada uno de ustedes algunas sugerencias, diría lo siguiente: si realmente queremos experimentar el reino de Dios, escuche esto, mis hijos, tenemos que renunciar completamente a cualquier otro propósito que tengamos en nuestras vidas. Tenemos que renunciar a nuestras ideas e incluso para cada minuto de nuestra existencia, aparte del único propósito de Dios para nuestras almas, tenemos que renunciar a todo. Literalmente debemos olvidar y renunciar cada plan, cada meta, cada deseo personal, negándonos a nosotros mismos y vivir cada momento vueltos al Señor, anhelando al Señor de la cruz y velando cuidadosamente contra todas las tentaciones, los apetitos de la carne, las distracciones del mundo. Cuidado con esto. Van a haber gente que te van a distraer. Van a haber gente que te van a querer llevar a su terreno. Hay dos reinos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Te van a tratar de distraer para llevarte a ese otro reino, para que tú expreses la vida del pecado y no haya una unión tuya con Dios. Y hay muchas maneras de distraernos. El mundo está preparado para distraernos. Señores, les voy a decir una cosa: el diablo no necesita mucho, solo distraernos. Amén. Cuando se distrae usted, se desenfoca. Y cuando se desenfoca, se debilita. Y cuando usted se debilita, pierde. El diablo gana ventaja. ¿Estás aquí? No debemos tener ningún otro propósito para nuestros días, ningún otro objetivo en nuestros corazones, además de buscar y agradar al Maestro. Y debemos utilizar las cosas naturales de manera tal, que no tenga ningún valor para nosotros, además de proveer para las necesidades del cuerpo o para servir al propósito y el cuerpo de Dios.